Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Cuéntanos. Bueno, sí, yo les voy a hacer un pequeño taller, ¿ok? Sobre el tema de la creación de narrativas inmersivas que tengan este tema del impacto social. Y como es un taller, quiero hablar con ustedes, ¿no? Los que están en el público, si quieren pueden escribir, si quieren pueden utilizar el micrófono. Un momento les voy a hacer la consulta exactamente cuántos quieren este tema de la interacción, porque el fin de este taller es que terminemos creando una propuesta o un concepto. Entonces, para dar inicio, bueno, ya me presentaron, acá quiero volver a comentarles, ¿no? Yo vengo desde el mundo audiovisual, soy creadora audiovisual, más que todo trabajo en el área de la dirección y la guionización, entonces tengo un amor por el tema de creación de historias, pero en este viaje de la creación de historias tuve mis primeras experiencias en realidad virtual y decidí enfocarme y especializarme en ese rubro. Y a partir de ello, a partir también de la experimentación en la creación en este rubro, mi trabajo se ha ido enfocando, ok, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para generar un impacto social, ¿no? Para asumir los problemas que hay en el mundo y tomar acción para poder luchar contra estos. Entonces trabajo ahora más que todo las narrativas éticas. Porque también mi especialidad es eso, el tema de la intervención social, sobre todo especializado en violencia de género, pero voy trabajando también otras áreas. ¿Cómo nació todo Me gusta en sí hablar, explayarme de cómo nació el taller para que se entienda el foco del taller. Mi primera experiencia inmersiva fue cuando vi el cortometraje de Not on Blindness. No sé si ustedes lo han visto, si es así, me gustaría que les creen en el chat que sí lo han visto. Pero para los que no, es un cortometraje interactivo de varios capítulos donde te van narrando el testimonio de una persona que se va quedando ciega. Entonces es súper idóneo en la inmersión, ¿no? Colocarte los gafas y poco a poco tú mismo vas probando, ¿ok? Esta cuestión de quedarte ciego. Entonces vas entendiendo el valor del sonido, ¿no? Por ejemplo, comenta la persona esta de que a partir del viento en invierno puede saber en qué estación se encuentra, ¿no? La risa de los niños, entonces el tema de otras sensorialidades. Entonces, a mí esta experiencia me impactó personalmente, ¿no? Y dije, yo realmente quiero aprender a contar historias en este nuevo medio. Y luego mi pregunta era, ok, ¿cómo se cuenta? Esta experiencia y este inicio de pregunta fue hace más de 5 años, donde inicié toda una investigación y actualmente es un artículo académico publicado, ¿no? Cómo contar historias en este medio. A partir de ello, ya he creado el taller sobre este backup, ¿no? Sobre este estudio de las narrativas que se ha elaborado a partir no solo de lecturas, sino a partir de entrevistas con varios realizadores, varios creadores VR, y eso también lo he ido relacionando con entrevistas y investigaciones de cómo se utiliza la tecnología en el mundo académico y para temas de experiencias artísticas sociales. Entonces, hoy día en el taller sí me gustaría, veo que acá en el auditorio hay unas 8 personas. Sí me gustaría que comenten a quién le interesaría terminar dentro de 2 horas con una propuesta o un concepto. No pueden poner como yo, o sea, yo quiero terminar con un concepto para también ordenarnos en temas del tiempo, ¿ok? Porque en sí es algo muy, muy práctico. Entonces, van comentando y ya en su momento lo leo y ahí nos vamos ordenando. Pero bueno, ¿qué es este tema de la creación de las narrativas? Ya, o sea, todos los que están acá asistiendo al VR Fest es porque estamos metidos, estamos interesados en el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, etcétera. Al fin y al cabo, todo esto se relaciona por la búsqueda humana de la inmersión, ¿no? De poder entrar a un mundo y sentir otro tipo de realidades y ser alguien diferente, ¿no? Entonces,
hay inmersión no solo en realidad virtual, sino la inmersión se experimenta en el día a día hasta con dispositivos, o sea, ir simplemente al cine, ¿ok? De manera colectiva con múltiples personas y mirar la película y abstraerte de tu realidad e identificarte con el personaje y llorar o reír o enojarte según lo que siente el personaje, eso ya es un nivel de inmersión, ¿ok? No obstante, hemos ido buscando cómo profundizar o cómo maximizar esa sensibilidad de inmersión para que esa abstracción pueda ser total. Entonces, en esa totalidad es donde ahora nos encontramos con los lentes de realidad virtual, como uno de los dispositivos que por ahora nos pueden dar esa, ese máximo nivel, ¿no? Porque de una otra forma nos logra teletransportar de manera visual y auditiva a otro espacio digital, donde las escalas de donde nos encontramos son parecidas a la realidad que vivimos, por ende nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Como si fuera verdad, ¿no? Por ende, si estás caminando por ahí, por una tabla, en un edificio súper alto, de verdad te asustas y sientes que si te caes, te vas a caer de verdad, ¿no? Entonces es como que el cuerpo reacciona. Entonces es porque es eso, es un nivel máximo de inmersión. No es solo que esté ahí, sino es un espacio, o sea, no es solo que sea la realidad virtual donde hay inmersión en otros medios, pero es el medio que nos da este máximo nivel para reaccionar como si de verdad lo estuviéramos viviendo, ¿no? Como si de verdad estuviéramos debajo del mar, como si de verdad estuviéramos en ese alto edificio. Entonces, con este tema de la inmersión hay un concepto particular, que es el tema de la presencia, que quizás por ahí lo han podido escuchar, es yo estoy, ¿no? Yo me pongo los lentes y yo estoy debajo del océano, pero con eso del estar, que sería la presencia física, ¿no? Yo estoy en tal lugar, es el tema de quién soy yo. También hay una búsqueda de la identificación personal, ¿no? Yo estoy debajo del océano, pero ¿quién soy? ¿Soy alguien? ¿Ok? Soy el pececito, soy la alga, soy la arena del océano, soy el mar. Es como una búsqueda de quién soy, o no soy nadie, ¿no? Y simplemente estoy acá como un fantasma invitado, ¿no? Como un espectador invitado que no existe, es invisible. Y a la par es también, ok, pero si soy alguien, los demás saben quién soy yo, se puede interaccionar conmigo, me reconocen, entonces se gestiona esta cuestión de la presencia social, ¿no? Si yo les saludo o si me reconoce qué tipo de relación tenemos, es buena, es mala, es íntima, es cercana, entonces empiezan a nacer múltiples preguntas, entonces rebobinando, en este máximo nivel de inmersión de las experiencias en realidad virtual, específicamente, el usuario tiene que ir determinando, ¿ok? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y cómo los demás se relacionan conmigo. Y esas preguntas nosotros tenemos que ya ir mapeándolas desde un inicio que queremos crear nuestra experiencia, porque va a dirigir, ¿ok? Va a dirigir el tema de la narrativa. Entonces, es ser algo como el inicio. Vamos a ir profundizando en esto, pero eso, inmersión genera la presencia y la presencia está determinada por estos tres tipos de elementos. Entonces, estos dos conceptos, como les estaba diciendo, alcanzan su máximo nivel y ya están desarrollándose en sí en el medio de la realidad virtual. Entonces, ¿por qué? Porque este medio de otra forma permite conectarnos de manera significativa con espacios digitales, esa palabra, ¿no? De lo significativo, lo importante, lo trascendente. Por eso es que también ahora es este furor, ¿no? De ir probando experiencias, de ir entrando al mercado, porque estamos viendo que sí genera un gran impacto emocional, sí genera un tema grande de empatía con las narrativas o con lo que vivimos ahí.
¿no? Por la cuestión del teletransporte, o sea, sobre todo a cuerpos, o sea, lo que siempre hemos buscado como humanos, poder extendernos e ir experimentando y maximizando las experiencias que podemos vivir en el tiempo de vida que tenemos en el mundo de la Tierra. Entonces, es bien particular la búsqueda del ser humano. Sobre este tema de, ok, ¿y qué tipo de experiencia hay? ¿Cuáles son los ejemplos? Y sobre todo con lo que busca el taller, ¿no? Experiencias éticas. Acá solo voy a mencionar unas tres, ¿ok? Hay varias, pero sí quisiera profundizar en unas tres. Una CIPA VR es un proyecto chileno, quizás por ahí han tenido la grata experiencia de probarlo, o mejor dicho, de vivirlo, bien particular. IPA es un proyecto que busca que la gente concientice con el valor del reino fungi, ¿no? El reino de los hongos, su valor de la tierra. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto interés les sienten al reino fungi? ¿Lo valoran, no lo valoran? ¿No? ¿Sienten empatía por los hongos? Puede ser que el público diga como que no, ahora me pongo a pensar, ¿no? En todo el 2024 no he pensado sobre el reino fungi, pero ahora que tú la preguntas, sí, quizás algunos es como exactamente qué es el reino fungi, exactamente qué aborda, qué es lo que hacen, cuál es su valor en el ecosistema. Entonces, empiezan a hacer estas nuevas preguntas. Entonces, eso es lo genial de la realidad virtual, ¿no? Llevarte a otros escenarios, llevarte a otros cuerpos que no solo deben ser humanos, sino también pueden ser otros seres, y a partir de eso vivirlos. Entonces, y ahí es donde tiene ese tema de la narrativa ética. Entonces, IPA busca eso, busca una valorización sobre el reino fungi y su función, su importancia en nuestro ecosistema para preservarlo. Entonces, tú te colocas los lentes y eres una espora que va viviendo y va evolucionando, ¿okay? Durante bastantes años, y reconoces cuál es tu valor en la tierra para que el mundo siga vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces hay esta concientización macro sobre el medio ambiente. Entonces, y esta es una experiencia interactiva porque hay funciones, ¿no? Como el hongo que eres, tienes que hacer cosas. Pero hay una función bien particular. Hay un momento en donde te encuentras así como en las raíces de los árboles. Imagínense así todo oscuro, ya todo oscuro, completamente cierras los ojos y todo está completamente oscuro, pero ves las raíces de los árboles. Y te empieza a hablar de cómo se sienten, de cuál ha sido la lucha que han tenido en el medio ambiente, de que se están muriendo, ¿no? Entonces tú empiezas a ir rociando las malezas, así vas rociando. Y hay una función interactiva bien genial, que les comentaba, que es donde es como si tú tuvieras que abrazas la raíz, ¿no? Entonces, esas cuestiones de nivel de empatía, de embodiment, ¿no? De estar y tomar una acción, te empieza a generar una relación bien particular con el personaje que eres, ¿no? Con el tema de ser un hongo. ¿Okay? Y se vuelve una experiencia significativa. Es una narrativa con impacto porque su foco es el tema del fin y al cabo del medio ambiente. Otro que es una experiencia que recién ahora está en etapa de distribución y le tengo mucho cariño porque cuando hago estos talleres a nivel presencial, en este año ha sido Gawi la experiencia que he estado haciendo que la gente visione. Esta sí es una en 360 grados, 3 grados de libertad, es decir, no hay interactividad, donde se busca la concienciación, la sensibilización sobre la comunidad rarámuri en México, ¿no? Quiénes son y cuál es su relación con el medio ambiente, con la tierra, ¿no? Y es bien particular porque también tiene su cosmovisión de la vida, su forma de percibir el tiempo. Entonces eso, gracias a una experiencia inmersiva nos podemos trasladar a ser parte de la comunidad, estar dentro de la comunidad y acercarnos a ese tema del sentir sobre su percepción del tiempo. ¿Para qué? Para preservar, para respetar, ¿ok? Pero también por una cuestión de patrimonio histórico, patrimonio social,
¿no? Para que dure en el tiempo y esta comunidad no desaparezca, sino la tecnología sea lo que antes hacía este tema con las máquinas del tiempo, que uno ocultaba cosillas importantes y las visionaba luego 10 años, ¿no? Y las preservan. Es como una cuestión así bien romántica, ¿no? Entonces, eso es bien simpático de Gao. Es una narrativa ética. Y otro que es ya a nivel personal, es un proyecto que actualmente estoy gestionando que se llama Nuestro Hogar. Este es un proyecto peruano en el cual buscamos luchar contra la violencia sexual infantil, entonces prácticamente es un proyecto de protección de infancias, donde hemos creado una narrativa de un personaje que ya es una mujer de tercera edad, en la cual está en un auditorio a la espera de testificar, ¿no? De acusar a su agresor o agresora de la infancia. Y la experiencia en realidad virtual es que la mayoría de la historia es sobre el pasado, ¿no? Es sobre verla ella cómo interactuaba de niña en su habitación, ver cómo conoció a esta persona que abusó de ella, el tema sobre todo de la confianza, de la manipulación, de las risas, ¿no? Lo que uno no suele ver o lo que uno no suele hablar cuando suceden ese tipo de casos. Entonces, usualmente cuando hay estos casos, la víctima queda después queda un momento de reflexión de qué pasó, cómo pasó, qué hice. Entonces, esa reflexión es lo que buscamos contar en la experiencia en realidad virtual, que la gente empatice y conecte, porque usualmente la gente es donde empieza, siempre suele ser la crítica, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no lo vio? Ya, entonces eso es justo lo que contamos. Entonces, ahí más adelante vamos a hablar en el taller, ¿no? Cómo identificamos que lo que yo quiero contar, lo más idóneo es la realidad virtual. ¿Qué me permite contar la realidad virtual? Que no me permite contar otros medios, ¿no? Cómo una narrativa se puede adaptar para ser más idónea en la realidad virtual. Entonces, nuestra historia de Nuestro Hogar no es una narrativa clásica, es una narrativa que sobre todo destaca el tema de la sensorialidad, de la atmósfera, de la presión, y sobre todo también es muy consciente de que al usar realidad virtual la experiencia vivencial es mucho más fuerte, entonces es una narrativa sutil, sugerente, ¿no? Abordamos una temática muy difícil, pero a nivel visual nunca ves nada literal, nunca ves nada explícito, simplemente se aborda, o sea, se explota ese tema de la sensorialidad de la víctima, ¿no? Entonces es también una narrativa ética, ¿por qué? Porque estamos con el foco de protección de infancia, entonces como pueden ver, la realidad virtual, sea interactivo, sea no interactivo, sea de ficción, sea que tú eres un personaje, sea que tú seas o estés en una comunidad, sea más documental, ¿ok? Sea más atmosférica, o sea, tú puedes usar el medio no solo para meramente el entretenimiento, sino ahora para tomar acción ante las problemáticas del mundo, la que tú quieras. ¿Ok? Esa es una de las cuantas experiencias. Entonces, ahora el tema ya. Listo, yo quiero utilizar la realidad virtual. Pero ¿cómo puedo contar una historia inmersiva, ¿no? ¿De qué tengo que ser consciente? Entonces, ese tema de la conciencia a nivel de introducción son tres cuestiones básicas, ¿no? Siempre una estructura narrativa, el concepto de estructura narrativa ya viene de los medios tradicionales, ¿ok? Siempre toda una historia se desarrolla un inicio, desarrolla ese enlace. Hay varios tipos de estructuras narrativas, algunas más complejas que otras, ¿no? Porque nos encontramos en una actualidad donde sí ya el público en medios tradicionales, sea la televisión, sea las plataformas de streaming, ya consume narrativas complejas, ¿no? De múltiples tramas, múltiples protagonistas, temporadas cortas, largas, pero que tienes que hacer el seguimiento de varios conflictos, ya. A nivel de plataformas de streaming, que es como que ya prácticamente lo que todos, la mayoría consume, aunque estemos acostumbrados a esas narrativas complejas, es muy diferente en el tema de la realidad virtual,
¿no? Ese tema de la complejización, ese tema de la evolución narrativa que han tenido las plataformas, no es lo mismo en realidad virtual. ¿Por qué? Porque la realidad virtual es un medio que se está formando aún su propio lenguaje, ¿ok? No solo viene a partir de los creadores de cómo contar una historia acá, sino también a partir de los espectadores que recién están empezando a consumir ese tipo de historias. O sea, es como nos encontramos en el inicio del cine, ¿no? Donde las historias eran básicas, eran lineales, o sea, eran poco a poco. Entonces, lo mismo va en realidad virtual. Lo complejo aún no ayuda, ¿no? Lo que se busca son buenas historias, cortas, directas, pero fáciles de seguir, porque el tema del impacto y la costumbre y la aclimatización del espacio digital aún cuesta. Entonces, por ahora lo que hemos visto a nivel de investigación, que funcionan mejores estructuras narrativas clásicas, básicas, simples inicios, desarrollo de desenlace, estructuras donde haya un personaje principal en concreto y un conflicto básico. Por ejemplo, en esta experiencia que está ahí en la imagen, que es la anciana, el visionado, el llanto del bebé, es una historia muy sencilla, la pueden encontrar en YouTube, es muy sencilla y es muy buena. Yo la uso también cuando doy estos talleres, sobre todo a personas que nunca han experimentado realidad virtual. Es el primer cortometraje que les pongo y se divierten, les encantan porque es muy fácil de digerir. ¿De qué va? Justo lo de la anciana es la primera imagen que ves. No te pones los lentes y esta anciana te está tratando de dar de comer y te habla, ¿no? ¡Ey, Toñito, ¿por qué no quieres comer? Toma, toma. Y escuchas el sonido de, no, agú, ¿no? Entonces, hey, comprendes. Lo que le decía al inicio, el tema de la presencia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y cómo los demás se relacionan conmigo. ¿Quién soy? Soy un bebé. ¿Cómo lo entiendo? A partir de los sonidos. Porque si tú ves abajo, no hay cuerpo. Pero por el sonido, por cómo te hablan y por los sonidos que escuchas del agú agú del bebé, es como, ok, yo soy el bebé. ¿Dónde estoy? Veo y estoy como que en el lado del patio de una casa. Posiblemente estoy en mi casa, ¿no? O en la casa de un familiar, o en la casa de la abuela. No sé si la abuela vive conmigo, pero estamos en una casa familiar. Entonces ya sé quién soy y dónde estoy. Y ahora, ¿quién soy para los demás? ¿Cómo los demás se relacionan conmigo? La abuela me habla, es una abuela, comprendo, ¿no? Hago cruce de una A más B, igual sé que ella es mi abuela. ¿Listo? Y que tenemos una buena relación. Me habla de manera muy amena, muy querida. Entonces, eso. Uno experimenta y se hace al inicio estas primeras preguntas para habituarse, para entender, para saber dónde está y no generarle confusión. ¿De qué va la historia y esta estructura narrativa que estábamos hablando? Que es una narrativa sencilla, fácil de digerir. Que la abuela me está tratando de dar de comer y de ahí vienen unos niños, ¿ok? Que se ríen de mí, comprendo que son como mis primos, ¿listo? Que les da risa, mi risa, y juegan conmigo. Me gusta. Entonces lo que los niños dicen es que yo no lloro, porque solo río. Entonces creen que estoy roto, ¿no? Soy un bebé roto. Entonces, a partir de ese primer minuto, todo lo que hacen en el cortometraje en 360 grados es tratar de hacerme llorar. Me ponen en situaciones particulares para ver si yo como bebé lloro. Entonces pasas de estar, por ejemplo, en la lavadora, no es como que encierran al bebé en la lavadora, viene un familiar, abre la lavadora, y es como, niño, acá saca al bebé, y tú como bebé, jaja, solo te ríes, ¿no? Porque tus primos están jugando contigo. Ponen al bebé también en un árbol súper alto, ¿no? Y un familiar te ve por la ventana, y es como, niños, ¿por qué el bebé está acá? Y tú, jaja, solo te ríes. Entonces, los niños están desesperados porque el bebé no llora, ¿no? Y así va avanzando la historia, hasta los niños se disfrazan de zombies para hacerte asustar y tú solo te ríes como un bebé. Al final, los papás castigan a los niños y le dicen que ya no pueden jugar con el bebé porque lo han estado metiendo en situaciones particulares. Y el bebé llora.
Entonces los niños festejan y están alegres porque el bebé no está roto, ¿no? Entonces eso, es una historia sencilla. No hay juegos del tiempo, no hay como excesivos flashbacks, ¿ok? No hay como múltiples personajes, es algo muy particular, muy fácil de hacer y genera, ¿ok? Una muy buena experiencia. Entonces, es una buena, como un buen tip, sobre todo si estás empezando, ¿no? No se abrumen por crear la historia más compleja del mundo, sino al contrario, una historia fácil de entender, fácil de seguir, porque de por sí el medio, como recién está empezando, también dependiendo del contexto, al menos les hablo de la experiencia acá en Perú, recién está empezando, ya de por sí es complejo entender cómo funciona, ¿no? Como este impacto, ¿no? De usar los lentes, de sentir, de ubicarte. Entonces es como, no complejicemos más, creemos buenas experiencias, empecemos con historias sencillas. Luego, aparte de tener esa consideración sobre la estructura narrativa, está el tema del protagonista, ¿no? Saber que, ok, yo quiero crear esta historia, pero ¿quién la va a dirigir? ¿Sobre quién va a estar la trama? ¿Ok? Y luego ser consciente del usuario, ¿no? Va a ser una persona que va a vivir esta historia, justo lo que mencionaba el exponente anterior, ¿no? El tema del story living, o sea, ya no es un storytelling tal cual, no es un story living, es una vivencia. Entonces, ese tema del usuario, cómo va a estar ubicado, cómo va a estar relacionado con mi protagonista, ¿ok? Y sobre ello, teniendo esas cuestiones básicas, es ya ir profundizando, que es el taller de, ok, cómo crear un proyecto inmersivo ético. Entonces, el taller está como subrayado en lo narrativo, ¿ok? Entonces, ahorita le vamos a poner pausa a la cuestión narrativa para irnos un poco más en macro, ¿okay? ¿Cuáles son estos pasos del proyecto inmersivo ético? Y terminamos profundizando en lo narrativo, ¿listo? Entonces, sobre el tema de la creación de proyectos inmersivos éticos, he creado una serie de pasos, ¿ok? Que ahorita aún siguen en construcción, pero como un prototipo de pasos son estos. Si tú quieres crear el inmersivo, lo primero es la evaluación del problema, ¿no? ¿Qué problemática quieres abordar? ¿Quieres abordar una problemática medioambiental, quizás sobre el tema del patrimonio, artístico, quizás el tema del patrimonio cultural o algo medioambiental, quizás el tema de los océanos o los animales, o quizás algo más social, o sea, ¿cuál es la problemática que quieres abordar? ¿No? Eso creo que es un punto que se extrapola a cualquier ámbito, no solo a una gestión inmersiva, sino más que todo una cuestión de impacto social. Entonces hay que analizar, hay que diagnosticar, hay que conocer el problema, sobre todo porque cuando tengamos que proponer la parte creativa, ese punto nos va a ayudar bastante. ¿Okay? De cuál podría ser la narrativa idónea. Entonces, profundicemos en el problema. Por ejemplo, yo que les estaba comentando sobre mi proyecto de Nuestro Hogar, el tema de la violencia sexual infantil, entonces es como que analizamos la problemática, no solo a nivel de, ok, cuáles son las cifras, ¿no? O un caso, sino realmente conocer todos los agentes que participan en esa problemática, cuál es su posición, cuál es su rol, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que sienten. ¿No? La realidad virtual es un medio que te permite conectar mucho más con las emociones, la sensorialidad, algo que otros medios no te pueden dar. Entonces, a nosotros nos importa eso, ¿no? ¿Qué sienten todos los agentes que participan en esta problemática? Porque quizás ese sentir puede ser el insumo creativo de lo que yo debería contar en realidad virtual. Entonces, siempre hay que detenernos en la parte de investigación y hay que profundizar en ella, diagnosticando el problema. Luego, conociendo o entendiendo el problema, pasamos al planteamiento de un concepto narrativo, ¿no? Okay, ¿cuál puede ser esta idea? Solo la idea, lo básico, es como de tu concepto creativo para abordar la problemática. Entonces, en mi caso, que entendía ya la problemática del abuso infantil, mi concepto era como, el nombre en sí, ¿no? Nuestro hogar.
Mi concepto es que es una problemática que no solo se da en un país, ¿ok? Que no solo se da quizás acá en Sudamérica, sino es una problemática global, ¿ok? Es una epidemia, está en todos lados y está invisibilizado. Entonces, yo quiero que sea nuestro hogar, que la experiencia inmersiva se pueda sentir cercana, no importa dónde te encuentres, para que entiendas la magnitud de la situación que se da en todos lados, que no diferencia etnia, que no diferencia nivel cultural, nivel económico, ¿ok? Que no diferencia nada, es como que está en todos lados. Entonces era como nuestro, es como la idea. ¿Listo? Y a la par, también en nuestro punto de diagnosticar la problemática, vimos que el tema de la invisibilización era porque hay esta cultura del silencio, ¿no? No enseñan a uno a prevenir, pero tampoco enseñan a denunciar. Entonces suele ser una problemática que se vive en omisión por décadas, ¿no? Incluso hay gente que nunca lo habla y muere así, muere con ese dolor o con ese daño, con ese trauma. Entonces era como que también nuestro concepto narrativo no es que solo se sienta como que es una problemática que está en todos lados, sino que se enfoque en ese silencio, ¿okay? Que tienen las personas sobre lo que guardan, en ese tema de que no es solo una cuestión de que hay que cuidar a los niños, sino también hay que cuidar y trabajar con los adultos que han vivido ese trauma, que son como niños heridos. Entonces es como eso, por eso le decía, el punto de evaluación del problema es muy importante porque es el que te ayuda a tener las ideas como más claras, más personalizadas, más originales y más adaptadas, ¿okay? Y más propias sobre cómo podrías abordarlo que no lo han abordado de otra manera, más claras. Luego de tener ese concepto, pasas a evaluar tus recursos, ¿no? O sea, dense cuenta que tampoco lo trabajas mucho, no tienes tus lineamientos. ¿Por qué? Porque en tu punto de evaluación de recursos es como evalúas qué tienes a nivel de equipo técnico, a nivel de conocimiento, a nivel económico, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer una experiencia interactiva, pero no tengo a nadie del equipo que trabaje esas experiencias interactivas, o yo tampoco sé lo interactivo, entonces quizás no es el mejor, lo más idóneo, quizás solo hago un video de 360 grados, ¿no? O quizás, como trabajamos ahora en este festival, quizás no es, quisiera hacer un festival, pero presencial, pero no sé, no tengo las alianzas, entonces mejor trabajo y me hago una plataforma en un metaverso y ya está, ¿no? Con ese tema de plataformas como Spatial, etcétera. Entonces, eso, o sea, esa transparencia y claridad con uno mismo, ¿ok? De qué es lo que cuenta, ¿ok? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que tengo? Con eso, y qué es lo que podrías conseguir también, ¿no? Eso es bueno. ¿Qué es lo que tengo? Pero no me deprimo porque evalúo qué podría conseguir yo, qué está a mi alcance, qué se puede, con qué empresas podría trabajar, con qué instituciones, qué estímulos, qué concursos hay en mi país o hay afuera, ¿no? Entonces, eso es una evaluación de recursos clara. Y pasas al punto número 4. Ok, voy a desarrollar entonces ahora mi propuesta. Entendiendo qué es lo que tengo, puedo determinar mejor cómo evoluciona mi proyecto, ¿okay? Hasta dónde podría alcanzar el proyecto, qué podría determinarlo. Entonces, ahí es como trabajar un pequeño brief. Ya este brief se adapta o qué contiene este brief es dependiendo de la temática de cada uno, del tipo de proyecto a nivel tecnológico de lo que le gustaría abordar, etcétera, pero es como ya ir marcando de manera más clara, ¿no? Tu público objetivo, de qué va a tratar, cuál va a ser tu mensaje, ¿ok? Etcétera. Luego de ya tener como que el proyecto va creciendo, ¿no? Me gusta como que rebobinar las cosas para que no se nos escape, ¿no? Investigo, analizo, establezco un concepto narrativo, evalúo qué es lo que tengo, ok, ahora lo hago crecer, evoluciono un poco más, lo aumento una serie de puntos más, entonces puedo pasar al punto 5, selecciono cuáles van a ser mis recursos que sí voy a necesitar, que sí voy a usar y también cuál va a ser la capacitación.
porque yo quizás pude ver en el punto 3 que tenía como 10 recursos para hacer, ¿no? Tengo personal, tengo equipo técnico, pero en el punto 5 realmente digo, ok, esos 10 recursos que tengo, solo necesito 6, ¿ok? 6 recursos técnicos, el tema de lo económico, ¿ok? Y el equipo humano, quizás hay parte del equipo humano que necesita una capacitación, entonces es como que el punto que también veo la capacitación, veo la formación. Y con ello, con este tema del equipo, acá ya como que determinar el equipo, porque uno puede tener un concepto narrativo, uno puede ir creciendo, pero tu equipo que también está especializado en sus áreas, te pueden aportar ideas para que tu proyecto también crezca, ¿no? Se dan tu punto de vista. Entonces, con eso puedes pasar al 6, que es empezar a hacer pruebas inmersivas. Queremos hacer algo, pues creemos un producto mínimo viable, un prototipo mínimo viable, que lo trabajamos mucho en áreas de innovación, ¿no? Algo que represente lo que tú quieres contar, para ver que si lo que tú quieres contar, ¿ok? Está yendo por buen camino respecto a la forma que se está contando, o quizás no, entonces por eso es que también se plantea ahí ese tema del testeo, la recepción de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, con nuestro proyecto que les estaba mencionando, hicimos grabaciones, fue bien particular eso, porque se estableció el concepto, ¿no? Creció y evolucionó en un brief porque vimos qué recursos teníamos, situaciones académicas, etc. Estableció un equipo técnico para grabar partes o escenas de la idea que tenía de nuestro hogar, que es un cortometraje en 360. Pero me di cuenta que en Perú, de nuevo, no había mucha gente con experiencia en grabación en 360 grados. Entonces, era gente muy profesional, muy talentosa en el mundo audiovisual clásico, pero no en proyectos inmersivos. Entonces, ahí me tocó seleccionar al equipo y capacitar al equipo. Y luego de la capacitación del equipo empezamos a grabar y aprender también sobre la marcha, ¿no? Y empezamos viendo qué buenas decisiones se habían tenido y qué malas decisiones. Entonces, eso es lo importante de ese punto 6, ese tema de probar lo inmersivo. ¿Por qué? Porque al menos desde el audiovisual, el tema de la experiencia de hacer cortometrajes, spots o películas, es como ya hay mucho baraje, o sea, ya la formación es muy clara, pero la formación en proyectos inmersivos, en 360 grados, en realidad virtual, es muy nueva, entonces hay aciertos, pero a veces hay muchos más desaciertos. Entonces, antes de lanzarte a la piscina y gastar todos tus recursos técnicos, humanos y económicos, empieza haciendo una prototipación, ¿no? Y vas viendo qué va y qué no va. A nivel de ejemplo personal, teníamos 2 escenas, ¿no? Una escena que era en un consultorio y otra escena que era en la habitación de la niña. Ahí tuvimos un feedback bien particular. En la escena del consultorio, prácticamente la grabación duró unos 30, 40 segundos, porque simplemente era una visión, un estar rápido, ¿ok? Y a nivel de audiovisual clásico, de colocar la cámara y grabar la escena, esos 30, 40 segundos era muy largo. Era muy largo, es como ya vi la imagen, ya entendí la imagen, siguiente. Pero a nivel de la inmersión, de colocarte los lentes, esos 30, 40 segundos quedaban muy cortos, muy cortos. ¿Por qué no? Porque uno se pone los lentes y no es, ya vi la imagen, ya entiendo. No, es, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay adelante? ¿Qué hay a los costados? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay atrás? Y los 30, 40 segundos de lo que tú tenías que entender de la escena no se entendían, porque la persona se distraía. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue. Y ahora sabemos que cuando grabemos esa escena de verdad, porque esa fue una prueba, tiene que ser un tiempo mucho más largo. Entonces, por eso es que ese punto es importante, es como un testeo, hay que testear. Y la otra escena importante, que es esta habitación de la niña, que es un espacio completamente en negro,
está bien en líneas generales, pero hay un problema con la iluminación. Es como, debimos dar un poco más de luz, debimos haber colocado quizás más objetos en, no sé, a la izquierda, ¿no? Entonces, ok, ahora que grabemos de verdad, ya sabemos. Entonces, eso, no esperen, ok, no espere como el mundo tradicional de hacer el proyecto real final con todo, sino fíjate quizás cuáles son los escenarios que cuentan de manera clara o de manera particular, o son los puntos importantes en tu historia, de tu proyecto, y que te permiten también comunicar lo que tú vas a hacer, ¿no? Y testeas eso con lo que puedes. Y ahí vas viendo que si se va entendiendo, no se va entendiendo y te vas organizando con tus recursos. Entonces, luego de este testeo, luego de esa recepción de retroalimentación, pasamos al 7, donde es, ok, ahora sí diseñamos, ok, de manera final, entre comillas, el proyecto inmersivo. Lo diseñamos, lo grabamos tal cual es, ok, lo creamos, lo terminamos. Si se puede, dependiendo de tus recursos, dependiendo de tu gente, dependiendo de tus tiempos, testeas algunas cosillas, corriges lo que puedes, grabas las escenas, como tú quieras. Si se puede. Y luego no hay que olvidarnos que estos proyectos, ¿ok? No solo el inmersivo, sino en general los audiovisuales, no terminan cuando se graban, ¿no? Sino que tiene que haber ese tema de hay que distribuirlos, hay que moverlos, hay que hacer todo un plan de difusión. Incluso el tema de la difusión es algo más previo. Uno desde que tiene la idea, el concepto, ya debería ir a estar comunicando, difundiendo su proyecto, tener un plan, ¿ok? Y como todo proyecto ético, como todo proyecto con impacto social, hay que hacer una evaluación. ¿Se ha logrado lo que se ha querido? Yo quería concientizar sobre el tema del reciclaje, ¿ok? Luego de que la gente, no sé, se experimentó tu propuesta del reciclaje, donde, no sé, le pusiste las gafas y era un árbol en la Amazonía para ver cómo sufría respecto a la tala, ¿ok? Luego de esa experiencia, ¿cuánta gente dice que sí, ahora va a ser más responsable con el tema del reciclaje? O después de 6 meses de haber experimentado tu proyecto, ¿cuánta gente dice que ha reciclado de verdad? ¿No? O sea, ese tema de evaluación. No hay que olvidarnos que debe haber algún tipo de plan sobre analizar esa intervención. ¿Ok? Entonces, sé que es mucho, pero al menos es lo que ahora como empresa estamos estableciendo y poniendo este orden del proceso sobre la evaluación del aprendizaje, del impacto. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, teniendo todo eso, ahora volvemos y rebobinamos sobre la narrativa inmersiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto era importante marcarlo, ¿no? Cómo la investigación me da mi concepto, cómo el tema de evaluación de los recursos hace que crezca mi concepto, cómo conversar con mi equipo hace que se concretice mi concepto, cómo el tema de la experimentación hace que afine mi propuesta y finalmente la distribuya. Ya. Dentro de ese tema de establecer el concepto y lo que le decía, no, luego el concepto hay que agrandar la narrativa. ¿Cuál va a ser ese tema de la narrativa? Acá es como que ir terminando las decisiones. Entonces, una de ellas es el tema del usuario, ¿no? Justo lo que le venía diciendo desde antes. ¿Quién va a ser tu usuario? Entonces, acá retrocedemos un poco. Si ya tienes tu historia sencilla, clara, fácil de digerir, fácil de comprender en la realidad virtual, y ya sabes sobre quién va a tratar, ¿no? Un bebé o este árbol en la Amazonía o este hongo y su evolución en la Tierra. Pero tu usuario que va a vivir esta experiencia, ¿quién va a ser? Entonces, sobre ello, hemos encontrado que hay 4 tipos de roles del usuario, 4 tipos de formas que podría ser. Uno es el fantasma sin impacto, es decir, que tu usuario se pone los lentes, está en la experiencia, pero no es nadie, ¿ok? Es como el que está ahí, como una experiencia voyeurista, ¿no? Está ahí, acá le decimos como chismosear, está ahí,
viendo, como está espiando, está en algún lado, como si fuera esta cámara de seguridad, ¿no? Está en algún lado. No afecta y no interviene en la historia. Por ejemplo, las experiencias en 360 de 3 grados de libertad, no afecta, no hay interacción, no hay movimiento, la historia es lineal, ¿okay? Va a avanzar, no afecta. Lo otro es que también podría ser un fantasma con impacto. Ya sería una experiencia interactiva, ¿no? Que para que la historia avance o simplemente porque la historia puede hacer algún tipo de acción, ¿ok? Tu usuario la hace, ¿no? Tiene que seleccionar sobre si continúa la historia por la puerta A o por la puerta B, ¿no? Entonces es como, ok, ¿a dónde? ¿A dónde voy a ir? O para que la historia avance, el usuario tiene que seguir a la paloma, ¿no? Y tiene que verla y ver hasta dónde sale. Ok, a partir de ahí la historia avanza. O para que la historia avance, el usuario tiene que matar o atacar a alguien. O para que la historia avance, el usuario tiene que abrazar a alguien, ¿no? Entonces, es un fantasma con impacto, afecta su existencia. Luego, podremos tener el personaje sin impacto, que de nuevo son historias que no son interactivas, que no afectan a la historia, ¿ok? Pero ya se percibe que tu usuario es alguien, ¿ok? Ya puede ser que esto que sea alguien, puede ser el protagonista de la historia, como también puede ser un personaje secundario, pero es alguien, ¿no? Que justo el ejemplo más idóneo es esto del visionado, del ejemplo del llanto del bebé. Soy un bebé, soy alguien. Pero es un video de 360 grados en YouTube, no hay interactividad, simplemente soy alguien, ¿ok? O los anteriores, ¿no? Por ejemplo, IPA, soy el protagonista porque soy el hongo, ¿ok? Soy la espora. Pero ese es un personaje con impacto, porque sí tengo que hacer cosas para que la historia avance. En Gaui no necesariamente se percibe que eres alguien, eres como un invitado que te están contando la historia, ¿okay? O estás ahí mientras las personas interactúan. Es como más fantasma sin impacto. En el proyecto de nuestro hogar también es un fantasma sin impacto, ¿ok? Pero este es particular, es como, hay a veces que el personaje principal te mira a los ojos, entonces es como si te reconociera que estás ahí, pero no eres nadie, o sea, no eres ni un familiar, no eres la niña, ¿ok? No eres alguien, solo que saben que estás ahí. Es muy particular, eso es lo que hemos querido hacer. Y bueno, el otro realizar el personaje con impacto. Entonces, ya, haces tu concepto, estableces tu historia que quieres contar, pero hay que ser consciente de que ahora esta historia la va a vivir alguien y esa persona que la va a vivir hay que determinar qué rol va a ocupar. ¿Ok? Entonces, sobre la historia que queremos contar, acá la evolucionamos. Esta es como una combinación de conceptos de innovación, con mucho de narrativa audiovisual, ¿ok? ¿Qué debemos considerar entonces para crear este concepto narrativo de realidad virtual, para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Pero también es como una pausa para saber si quizás la realidad virtual es el mejor medio para contarlo, porque no necesariamente, porque podemos contar en realidad virtual, todas las historias deberían ser para realidad virtual. Hay que ver si es idóneo. Es como, yo quiero hacer algo, quiero concientizar sobre lo que les decía, ¿no? Los árboles en la Amazonía. Y quiero hacer un registro sobre las personas que cuidan estos árboles. Este registro puede ser un video, este registro puede ser un podcast, este registro puede ser un mailing, este registro puede ser una experiencia inmersiva, ¿no? O sea, este registro puede ser muchas cosas. Entonces, hay que aclarar qué quiero contar sobre este registro para saber si quizás la realidad virtual es la mejor forma de contarlo o quizás podría ser un podcast. Entonces, eso es como un paréntesis que siempre hay que tener claro. Entonces, ¿cuáles son estas consideraciones? Uno, ¿qué viaje quiero crear?
¿no? El viaje a la Amazonía. Quiero hacer un viaje sobre cómo los árboles se encuentran actualmente en la Amazonía y que no hay un cuidado hacia ellos, ¿okay? Que no hay una debida reforestación. Eso quiero crear. ¿Cuál va a ser mi mensaje? Tengo que tener conciencia de este mensaje. Quiero que la gente, luego de la experiencia, done, ¿ok? Done para los cuidadores de árboles. Quiero que la gente, luego de la experiencia, se suma como voluntario para ir a cuidar a los árboles. O quiero que la gente, luego de la experiencia, haga una firma, ¿ok? Hacia el Ministerio del Ambiente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué viaje quiero hacer? ¿Y cuál va a ser ese mensaje de ese viaje? Hay que tenerlo súper claro. Con ello, hacemos crecer un poco la historia. Ok, ¿y quién va a ser el que quiero que haga este viaje? ¿No? El viaje es de cuidar los árboles de la Amazonía. Ay, disculpen, tengo un perrito que es completamente loquito y quiere su juguete. Ya. Entonces, ¿quién quiero que haga este viaje de los árboles de la Amazonía? Un adolescente, ¿no? Que está explorando el mundo y va a ir a la Amazonía. O quiero que el viaje lo haga un cuidador de la Amazonía o una comunidad, ¿no? O un animal que migra hacia allá. O sea, eso, ¿no? Como, ¿quién va a ser mi protagonista en la historia? Y luego de tener esa claridad de mi narración, de quién sobre quién va a recaer, ¿no? Sobre quién va a recaer la trama, me pongo a pensar en mi usuario, lo que estábamos hablando hace rato. Ok, ¿y mi usuario quién va a ser? Y ahí determinan el rol, ¿no? Ok, mi usuario quizás va a ser el fantasma sin impacto, con impacto, va a ser un personaje sin impacto, con impacto. ¿Quién va a ser? Ok. Sí, yo quiero crear, quizás mi protagonista es el ave que tiene que pasar por la Amazonía y ve cómo está en la situación de los árboles, ¿no? Y también sufre, ya. Y mi usuario va a ser el ave, o mi usuario va a ser un fantasma, ¿no? O sea, simplemente va a ver, no es nadie, va a ver lo que está pasando. ¿Listo? Hay que determinar eso, hay que tener claridad porque es la pregunta sustancial que se hace la persona cuando se pone las lentes. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Y si los demás me reconocen o no me reconocen, ¿no? Y con eso del qué puedo hacer, es el tema de la interacción. ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? ¿Con qué puedo interactuar? Y también la interacción debería tener un fin. ¿Okay? Esa interacción que pueda hacer mi usuario, porque también me va a costar económicamente más que pueda hacer el proyecto interactivo. ¿Qué valor genera? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Por qué debería tener una interacción? ¿Por qué no debería tener una interacción? ¿Qué suma la interacción? ¿Cuál es el fin? No, justo lo que les comentaba sobre el proyecto de IPA, que su interacción era este momento donde uno abrazaba las raíces, o sea, es una interacción parece muy simple del abrazar, pero emocionalmente sí te genera algo, porque no solo lo haces una vez, si no me equivoco, lo haces 2 o 3 veces, y escuchas la voz, ¿no? De cómo está sufriendo, el planeta y tú estás abrazando, o sea, esa interacción emocionalmente te genera algo y por ende potencia el mensaje. Entonces hay que cuestionarse, ¿ok? Esa interacción que va a hacer. Y con ello ya vas cerrando tu idea. ¿Y cuál va a ser mi viaje emocional? No qué emociones, qué ideas quiero generarle al usuario. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la ruta? Porque no siempre le voy a generar un mismo estado, no siempre es como emoción, tristeza, no risa, o sea, ¿cuál va a ser la ruta? Así como hay una estructura narrativa de inicio, desarrollo y desenlace, también hay una estructura emocional de qué vas a ir sintiendo en cada estadio de la historia, en cada estadio de la experiencia. Por ejemplo, en nuestro hogar tenemos una ruta de impotencia, tristeza, frustración,
pero luego terminamos con emociones más relacionadas al empoderamiento, a la resiliencia. ¿Me entiendes? Entonces, eso, hay una ruta emocional, porque la realidad virtual es una serie de acontecimientos emocionales. Entonces, hay que ser conscientes en gestionarlo. Entonces, luego de responder todas estas preguntas, uno vuelve a reflexionar sobre sí mismo. Entonces, ¿la realidad virtual es el medio idóneo para contar mi historia? ¿O podría contar quizás con un video clásico? ¿No? O quizás podría ser lo que decían, ¿no? Un podcast, un mailing. Ahí es donde te das cuenta, ¿ok? Hay que saber optar para poder dirigir bien el medio, ¿listo? Y con eso pasamos a la parte de crear una premisa narrativa. ¿Por qué? Porque dijiste, sí, la realidad virtual es el medio más idóneo, más claro, más correcto, el que me va a permitir hacer el viaje emocional que le quiero hacer al usuario. Entonces, con toda esa determinación, ahora este concepto se puede ir acompañando la premisa, ¿no? De responder con mayor claridad qué historia quiero contar, ¿ok? He visto que nadie ha puesto en los comentarios que quiere terminar con un concepto, ¿no? Que quizás quisiera hacer la experiencia de crear la premisa. Entonces, ese tiempo que pensaba dar para que creen la premisa fácil no lo doy. Pero bueno, sí, hasta que voy a volver a preguntarlo en un rato. ¿Ok? Si se animan, comenten. Yo quiero experimentar la actividad. Si no, sigo conversando y seguimos avanzando ya a modo más de conferencia, de charla que parte práctica de taller. No hay ningún problema, nos podemos adaptar. Entonces, teniendo estas consideraciones, hacemos una premisa. Este concepto de premisa no es necesariamente desde el inmersivo, ¿ok? Esto ya viene así desde la narrativa audiovisual. Establecemos, ok, ¿quién es mi protagonista y cómo es? ¿Qué quiere? ¿Y qué fuerzas impiden alcanzar su objetivo? ¿Ok? A ver, un momento, vamos a poner. Entonces, por ejemplo, los que le decía el ejemplo que estaba siguiendo, ¿no? Sobre el ave. Entonces, ¿quién y cómo es el protagonista? Es un ave aventurera, es un ave aventurera que le ha tocado hacer la ruta de migración. ¿Qué desea alcanzar mi ave aventurera que está en su momento de migración? Ayudar a los árboles en la Amazonía porque están muriendo. ¿Okay? ¿Qué fuerzas le impiden alcanzar a mi protagonista su objetivo? Un grupo de tal informal. Ya está. Entonces, ahí establece su historia. Una premisa no te cuenta el final, ¿no? Es como el primer paso para ir marcando poco a poco. Entonces, sí, puedo crear ya mi párrafo, ¿no? Una ave aventurera en su momento de migración pasa por la Amazonía observando la situación de los árboles, decide acercarse a ellos y escucha su lucha contra los taladores informales, ¿no? Decide ahora enfrentarlos. Punto. Establecí mi premisa narrativa, un concepto básico en el mundo audiovisual. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver si... Ya. Nos vamos a dar un break porque me han comentado que podemos hacer esto, a ver si alguien se anima. Si alguien se anima, vamos a hacer un descanso de 10 minutos, es decir, volvemos, bueno, acá en Perú es la 1:03, creo que allá es mediodía en México. 10 minutos. Si se animan, después de esos 10 minutos pueden compartir por el chat, ¿ok? Una premisa narrativa, una idea. Puedes responder si quieres tal cual las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo es el protagonista? ¡Pum! Lo que tú quieres. Para quizás dar un feedback o a partir de esa premisa ir creciendo con lo que va a venir. ¿Listo? Así que eso. Me doy un descanso de 10 minutos VRFest. Ya, listo. Hola, ¿qué tal? Volvemos al taller. Entonces, como les iba contando, podemos establecer esta premisa narrativa para ir aclarando nuestras ideas sobre lo que queremos contar. ¿Okay?
Luego de ello, cuando ya tienes una claridad sobre esta base de tu historia, ¿cómo puedes ir concretizando más? ¿No? Entonces, para poder concretizar más, sobre todo al momento de compartirlo, exponerlo a alguien para ver si lo que estás determinando va por buen camino, una estrategia que utilizo es crear una escena, ¿no? Y hablando desde el mundo audiovisual, una escena con una imagen audiovisual clara que te ayude a decir lo que quieres exponer, como un fragmento. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la creación de una escena es primero determinar, ¿listo? Ya. La creación de una escena es determinar dónde, ¿okay? El lugar. Entonces acá hay un ejemplo, ¿no? El lugar es un exterior, porque es así, sin techo, al aire libre, es un parque y el nivel de tiempo es en el día. Entonces, ¿qué pasa en esa escena? ¿No? Acá hay un ejemplo. Carla, entre paréntesis 8, porque tiene 8 años, se encuentra en el columpio llorando. Tiene la rodilla cubierta de sangre. Su hermano, Marco, de 20, camina preocupado hacia la zona de juegos. Quiere socorrerla. Los niños, quienes se han reunido y escondido detrás del tobogán, miran atentos el caminar de Marco. Y una anciana de 80 años observa preocupada desde lejos a Carla y Marco. Entonces, en esa escena, ¿okay? Lo que se escribe en presente, listo, en tercera persona, es decir exactamente cuáles son las acciones que los personajes están haciendo. Entonces, es como muy claro. No es como Carla está llorando, su hermano no sabe qué hacer, hay gente ahí. Esa idea de resumen es muy ambigua, ¿no? Entonces sí tiene que ser súper concreto. ¿Qué personajes importantes están ahí y qué están haciendo y cómo están? Ahora, al ser el tema de realidad virtual, al ser el tema de inmersión, el usuario se va a poner los lentes, pero exactamente estos elementos audiovisuales, dónde están y cómo interactúan. Eso aún está en construcción, ¿okay? De cómo hacerlo. De acuerdo a las entrevistas que he estado realizando, una estrategia, por ejemplo, se llama ese tema de las zonas. ¿Okay? Acá justo vemos al usuario en el medio. La zona 1 se refiere a lo que está viendo al frente. Me pongo los lentes y lo primero que veo al frente. La zona 2 y la zona 4, obviamente lo que va a los costados, y la zona 3 es lo que está atrás de esta persona. Entonces, ponemos el tema de las zonas y por colores, ¿ok? Puedes ir organizando para que también los que van a realizar este proyecto sepan. ¿Ok? Entonces, por eso es que pongo, ¿no? Carla 8 se encuentra en el columpio llorando, tiene la rodilla cubierta de sangre. Eso es lo que estoy viendo por delante. Marco, que camina preocupado, ¿no? Está a la derecha. Los niños que están detrás del tobogán mirando a Marco atrás. ¿Ok? Y la anciana a la zona 4. Entonces, es como audiovisualmente sé dónde colocar la cámara porque sé lo que están haciendo alrededor. ¿Ok? Entonces, lo que debemos tener cuidado cuando hacemos una escena o hacemos una grabación en 360 grados es el tema del FOMO, ¿no? De poner mucha información en todos lados, porque como es realidad virtual, la persona puede mirar a todos lados, entonces tiene que haber información en todos lados, y no, porque lo que le va a pasar al usuario es que no va a querer perder información, entonces va a estar como confuso, apurado, frustrado, queriendo ver qué pasa en cada lado. Entonces, debemos determinar o poner el punto de interés en una o dos zonas, ¿no? Que eso sea lo concreto. Y poco a poco va avanzando, evolucionando la información que viene por otros lados. Por eso es que pongo acá que la zona 1 es donde está Carla, la zona 2 es donde está Marco, que son como los personajes principales, ¿no? Niña herida, hermano que va a socorrerla. Y lo que está pasando en las otras zonas, ok, hay información, pero no es importante, ¿no? Verla no te va a pasar, perderla no va a afectar a la narrativa.
¿listo? Entonces hay que tener cuidado con el FOMO, ¿no? Hay que tener cuidado poder acceder a un carro por delante, un robo a la derecha, alguien que está gritando a la izquierda y está pasando una conversación de dos personas atrás tuyo. Es mucho. Por eso es que también rebobinamos lo que decíamos al inicio, ¿no? Historias sencillas, ¿ok? No necesitas complejizarlo, de por sí ya es complejo, ¿ok? Entonces, y el tema del tiempo que se necesita para la ambientación, ¿no? Justo lo que les mencionaba como feedback de lo que me pasó a mí, ¿no? De una escena que normalmente se graba 30 o 40 segundos, en realidad virtual a veces necesita más tiempo, porque las escenas nuevas, es decir, los lugares nuevos para el usuario, necesitan tiempo de ser observadas, de ser sentidas, de ser ubicadas, porque por cada escenario nuevo, ¿no? Cada lugar nuevo, cada locación nueva, el usuario se va a tomar el tiempo de preguntarse dónde estoy, qué puedo hacer, quién soy, y necesitas tener ese tiempo, ¿listo? Luego, también hay que considerar otra cuestión en nuestras historias, el tema de cuál es la relación del usuario con los demás, ¿no? Justo lo que le decimos presencia social. ¿Quién soy yo en la historia? ¿Ok? Y cómo los demás se relacionan conmigo. Una forma de comunicar cómo los demás se relacionan conmigo es a partir de las distancias proxémicas, es decir, si yo, por ejemplo, soy un robot en esta historia, los demás, ¿qué tipo de relación sienten conmigo? Quizás el gobierno que quiere destruirme no es mi amigo, no es alguien íntimo, ¿no? Al contrario, es el enemigo. Entonces podría estar en la zona pública, es decir, la ubicación de las personas del gobierno está mucho más alejada. Pero no sé, hay un humano que es mi amigo, que me está ayudando, apoyando a sobrevivir. Entonces es una zona más personal. El humano lo podría sentir mucho más cerca. Entonces esa es otra forma, o hay otra consideración al momento de ir creando nuestra historia, ¿ok? Cómo yo ubico a los otros personajes en relación al usuario, porque tampoco lo puedes ir invadiendo al usuario. ¿Por qué? Porque estamos en realidad virtual y se percibe, ¿ok?, de la inmersión, se percibe como si fuera la realidad. Entonces imagínense ustedes, y alguien se acerca mucho y no sabes quién es, ¿ok? No sabes qué tipo de relación tiene, te vas a sentir invadido, te vas a sentir incómodo. Hay que tener cuidado sobre las experiencias que estamos creando. ¿Listo? Esto, a ver, entonces antes de terminar, sí quería hacer como una breve revisión, ¿ok? Para que se entienda todo, porque son como muchos puntos que hay que unir, porque hay que unir varios conceptos. Uno, para la creación de un proyecto inmersivo ético, ¿ok?, hay que considerar una serie de pasos, una serie de lineamientos. Esa es una pauta que está aún en crecimiento, ¿no? Pero lo importante de la pauta era que este tipo de experiencias artísticas, creativas, ¿ok?, siempre deben estar basadas en un primer paso, que es el diagnóstico, que es la investigación de la problemática que uno quiere abordar, porque también en esa investigación va a seguir viendo cómo lo han estado solucionando, cómo han estado participando los medios de comunicación en esa solución, cuáles han sido sus deficiencias o fortalezas, y sobre ello, sobre esa comprensión del problema y de cómo lo han ido abordando, puedes establecer tu concepto creativo narrativo, ¿no? Que ahora yo cómo quisiera solucionar. A la par, establecer cuáles van a ser tus recursos, qué es lo que cuentas, qué es lo que podrías conseguir. Y así tu proyecto puede recién crecer, porque ya sabes qué está a tu alcance. Con ello, con que tu proyecto crezca un poco, estableces entonces cuál va a ser el recurso final que necesitas, o cuál va a ser la gente que va a participar, y con ellos determinas o haces un feedback sobre lo que deseas hacer. Y con ese deseo de hacer, haces un prototipo, ¿no? Yo me he enfocado en ese taller más que todo a un prototipo audiovisual.
a una experiencia audiovisual, a un cortometraje interactivo o a un cortometraje sin interacción, pero haces un prototipo y recepcionas retroalimentación, porque no solo es un tema de lo nuevo a nivel creativo, ¿ok? Sino que el medio, si está siendo bien establecido o no. Yo no puedo hacer que puede ver el poder de la pantalla, que no es lo mismo que... Claro, ¿no? No está en un video tradicional, ¿no? Entonces, el usuario le va a gustar querer experimentar algo nuevo. Entonces, es por eso que tiene mayor peso de que gestionarse bien. Porque como es un medio nuevo, tenemos una gran responsabilidad de que esa primera experiencia de la mayoría de personas sea positiva para que esté dispuesto a verla, ¿okay? O a buscar otras experiencias. Luego, cuando ya tenemos este prototipo y recibimos esta retroalimentación, ok, aventurémonos, hay que hacer el proyecto final, hay que hacerlo crecer, y si se puede hacer más testeo, genial. Pero si no, bueno, ya terminamos, ahora hay que distribuirlo, hay que difundirlo, pero este es un proyecto que está basado en una problemática, en la solución de una problemática, entonces hay que evaluarlo si sirvió o no sirvió, ¿no? Esa es la evaluación de una intervención social. Hablar sobre una evaluación de intervención social ya es otro taller, pero para que sepan, ¿no? La evaluación se puede hacer inmediatamente después de la experiencia, ¿no? Alguien visionó algo y se puede hacer una serie de preguntas después de la experiencia o después de un cierto tiempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 6 meses, ¿no? Hay una lógica de investigación en eso, de cómo se evalúa la experiencia. También, por ejemplo, a veces se evalúa la experiencia antes y después. Yo actualmente estoy haciendo otra investigación de comunicación efectiva sobre experiencias medioambientales, por eso un poco he hablado de lo medioambiental. Y estamos escogiendo el caso de estudio aparentemente del cuidado de océanos. Entonces, nuestra evaluación de la intervención va a ser antes de que el usuario vea la experiencia, ¿no? ¿Qué siente, qué sabe, cuál es su relación con los océanos? Mire la experiencia y después de la experiencia es nuevamente la pregunta, ¿no? Las mismas, pero se vuelven a preguntar para ver si hubo un cambio en su nivel de empatía, ¿okay? Un cambio en su actitud. Entonces, hay que tener ese apoyo de un intervencionista social, de un trabajador social, según sea el tema abordado. Entonces, esto es lo que planteo como un mapa, como una base, como un lineamiento para los que quieren hacer proyectos inmersivos éticos, ¿okay? Lo vuelvo a comentar, está en construcción. Ahora, si tu prototipo, ¿no? Justo el punto 6, si tu prototipo puede ser una experiencia audiovisual, entonces te invito a que creemos esa narrativa inmersiva, ¿no? Y para crear esa narrativa inmersiva, planteemos una premisa, ¿no? Una premisa es un párrafo de quién es mi protagonista, qué es lo que quiere, ¿ok? Y que evita llegar a eso. Y con eso lo hago crecer, ahora estableciendo de quién va a ser mi usuario en esa historia. Pues acá, ¿no? De esa premisa, quién va a ser mi usuario, porque es inmersivo. Ya. Ahora, cuando yo tengo esa claridad, me creo una escena, y la escena que voy a grabar quizás con una cámara 360, ¿no? Teniendo conciencia de la ambientación, de qué es lo que se ve adelante, atrás, a los costados. Lo grabamos. Esa grabación lo testeamos para que veamos si estamos contando bien la historia, a la par así nos capacitamos, vamos viendo a quién vamos a... Lo bonito de la realidad virtual y por lo cual a mí me gusta mucho es que, como les contaba al inicio, no es un medio en construcción, es un medio ahorita más de experimentación que de pautas. No hay libros, así como lo hay en el mundo del cine, sobre cómo contar historias, lo que tienes que tener en la cabeza o la claridad sobre el tema de la filmación, ¿no? Es como nos encontramos en un paradigma, es decir, estamos construyendo todo esto. Entonces, ahorita funciona la experimentación y a partir de eso la reflexión sobre aciertos y desaciertos.
¿listo? Porque también hay que ser más conscientes, por ejemplo, el tema de distancias proxémicas, ¿no? Son como nuevos elementos. Hay elementos que se mantienen, ¿ok? Del mundo audiovisual, del juego, incluso del teatro, y hay elementos que ya se está apropiando el tema del lenguaje inmersivo, ¿ok? Entonces, sin más cuestión, eso era lo que les quería compartir sobre las experiencias que se están dando, sobre lo que estamos encontrando y descubriendo de la narrativa inmersiva y sobre todas estas pautas de qué debemos considerar, ¿ok?, en la creación de un proyecto inmersivo ético. Entonces, eso sería todo. No sé si por ahí hay alguna pregunta o algo como para ya despedirme. Bueno, si eso es todo, igual acá voy a compartir mi contacto, ¿ok? Me pueden encontrar por LinkedIn, ¿listo? O también Instagram, ¿ok? Aunque ahora mi Instagram, aparte del mundo laboral, parece más un video diario, voy advirtiendo. Para ir compartiendo, para ir comentando, escuchando sus proyectos, o también para ir siguiendo, porque como les comenté, hacemos estos talleres a nivel presencial, con visionados, sobre todo más enfocado en la introducción para personas que recién están entrando a los nuevos medios. Entonces dejo esos dos contactos para conversar, ver sus proyectos, hacer asesorías, ¿okay? Todo, muchas gracias al VRFest por la invitación. Hola Melissa, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tener esta plática. Se me hizo muy interesante porque nos compartiste todo este proceso. Y mira, aquí tenemos, bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Aquí, por ejemplo, eSports Aguascalientes Blasting Thunders nos pregunta que ¿cuál es tu experiencia de VR o video 360 favorito? Uy. O tu top 3, por ejemplo. Mi top 3. Ya. Sí la tengo. 2 que me sé el nombre y 1 que no me sé el nombre. Eso es terrible. Bueno, de por sí, Not on Blindness, porque fue lo que me llevó a meterme en este mundo. No es una experiencia larga, prácticamente creo que son 30 minutos, pero es tan fuerte el tema de lo emocional y el tema de realmente ponerte en los ojos de un ciego, ¿no? Entonces me impactó fuertísimo. Segundo, justo el proyecto que les estaba comentando ahora de IPA, ¿no? El de ser un hongo, porque me pareció bien interesante la narrativa y sobre todo, y muy nerd en sí de mi parte, porque he visto los videos de cómo crearon la historia, el tema que hacen mucho con los sonidos, o sea, hacen investigación sonora sobre elementos medio vivos, ¿no? Sobre, no sé, ahorita no me acuerdo mucho, cómo que se escucha de las plantas, las hojas. Y esos sonidos lo llevan al proyecto de IPA. No te das cuenta, obviamente, pero si tuvieras como el making of, como, ok, o sea, detrás hay una investigación creativa, audiovisual muy profunda. Y la tercera, que no me sé el nombre, fue una experiencia cinematográfica que compré en el Oculus, que es una historia de amor, de dos personajes que estaban tratando de sobrevivir al fin del mundo. Entonces me gustó, era muy impactante tener protagonistas como que no siempre estaban en el mismo punto, ¿no? Sino uno estaba por la izquierda y otro de la derecha. Entonces había una muy buena dirección fotográfica para saber a quién seguir, ¿no? Entonces, la historia era muy potente. Y esa sí tengo la frustración tremenda porque me gustó, no sé por qué desapareció de mi biblioteca de Oculus, entonces hasta ahora no encuentro el nombre. Es como esa película que viste en tu juventud y te marcó, pero no sabes cómo se llama y ya no lo puedes encontrar en ningún lado. eSports nos vuelve a preguntar ahora sobre, ¿conoces la experiencia de Evolution of Bears?
No, lo estoy googleando porque me parece interesante. Bueno, de estar acá con ustedes. Lo miraré en YouTube. Sí, si quieres, mientras, aprovechen este tiempo para mandar sus algún comentario. Aquí estamos leyéndolos. Así que no duden en enviar sus comentarios. Sí, justo menciona que Evolution of Birds es su primera experiencia. Sí, eso es lo particular, ¿no? Esto de las experiencias en realidad virtual, como que la primera quizás sea muy mala o sea muy buena, es como tu primera vez, ¿no? No olvidas como así, la impresión. Entonces, ojalá... Lo óptimo sería que tu primera vez sea una muy buena experiencia, ¿no? Y no una desastrosa, y que genera mucho a veces recelo, trauma. A mí me ha pasado cuando he hecho en conferencias, sobre todo adultos mayores, ¿no? Que no les gusta la realidad virtual porque sí tuvieron una experiencia que no fue idónea a su forma de consumir contenido, ¿no? Entonces como que el impacto o la confusión de dónde están hace que sean más recelosos de la tecnología. O jóvenes, para que no sea un tema así de edad, que quizás la experiencia fue muy básica, ¿no? La montaña rusa, ¿no? Y se quedaron con eso y como que no les impresiona mucho. Entonces sí, pues hay que saber escoger, pero es suerte. Claro, sí. Mira, también nos comentan, muchas gracias y muchas felicidades por hacer en el mundo de VR en México y Latinoamérica. Gracias. Igual nos comentan de este lado que nos estabas hablando de las diferentes zonas, las áreas. Aquí, por ejemplo, no sé si pudieras compartirnos dentro de tu experiencia, cómo puedes hacer que, o sea, qué técnicas pudieras recomendar para que si tú quieres que el usuario voltee hacia algún lado, cómo pudieras atraer hasta cierto punto de interés a la persona, ¿qué técnicas pudieran utilizar? Ok. Bueno, la verdad no escapa mucho a la combinación de el cine con el teatro, ¿ok? Uno con el teatro es el tema de la ubicación de elementos, o sea, personajes, utilería que esté más concentrada en el punto de interés que debería ver la persona para que no se distraiga. Y el movimiento, ¿no? Y que haya movimiento donde va a haber, o quizás, no sé, tienes una escena que el punto de interés es la izquierda y la siguiente escena, el punto de interés va a ser al frente. Entonces podría tener esta escena previa que el punto de interés está a la izquierda, los personajes se muevan, ¿no? Como ya para cerrar la escena, se muevan hacia el frente y pum, cortas y pasas a la siguiente. Ya tienes ubicado al espectador en ese centro, ¿no? Eso, o sea, como ser consciente de cuál va a ser la escena después para ir moviendo la cabeza del espectador, sobre todo si vas a sacarle del rango de estar viendo al frente. Ese es el tema del movimiento y elementos que viene del teatro. Ya desde lo audiovisual toma más fuerza, sería la iluminación, el color, el sonido ya es como toma doble fuerza percibo que lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos en nuestro hogar, todo es absolutamente negro, ¿ok? Pero la iluminación sí se concentra en una o dos zonas, ¿no? Entonces es como que ahí está tomando fuerza. Hay información porque hay elementos en otros lados, pero están medios oscuros, entonces tú vas a ver, ok, no se nota mucho, no se mueven, no hay contraste de color, pum, regresas a lo mismo, ¿no? Ese es el nivel visual. Y luego, bueno, el sonido. Por ejemplo, en lo que le decía, en nuestro hogar es bien particular, porque les hablaba del tema de que tratamos el tema del abuso infantil, y nunca se ve al abusador, ¿ok? Hay una escena muy importante, que es la
cama como reflexionando y que te mira y la puerta que tienes a la derecha se abre. Y esa puerta está cerrada. Pero el sonido, es como queremos un sonido que trate de concretizar ese tema de la pesadez, ¿no? Es como que hay mucho viento, hay ruido que solo viene de la derecha. Entonces sabes que detrás de la puerta está su presencia. Entonces es una cosa loquísima de cómo contar sin ver. Por eso es que incluso Not on Blindness, que es mi primera experiencia, es mi influencia en mi proyecto inmersivo. Ok, muy bien. Mira, acá también nos están preguntando sobre, es una persona que está iniciando, nos comenta sobre qué pudiera estudiar, cómo pudiera adentrarse en este mundo. Ahorita, como lo acabas de comentar, sería la parte de programación, la parte de actuación, la parte de storytelling. Con base en tu experiencia, ¿qué recomendarías? Bueno, es que igual como en el cine, acá hay muchos roles, ¿no? Dependiendo de lo que les gusta. O sea, no sé, por ejemplo, te gusta animar, ¿no? Te gusta la ilustración. Hay este programa, Quill Theater 2, de Oculus, donde te ponen los lentes y puedes dibujar, ¿ok? Y crear un cortometraje, o sea, imágenes audiovisuales que si las juntas por ahí podría ser como un cortometraje. Entonces es loquísimo porque no necesitas una supercomputadora, ¿ok? Solo necesitas, si tienes la habilidad de dibujar a mano alzada, y el propio programa también tiene su edición. Entonces es como genial para alguien que quizás le interese la ilustración y le gustaría crear proyectos inmersivos, pero no matarse pensando como todo lo tecnológico, ¿no? Porque de verdad con tus manos podrías hacerlo porque el programa te lo permite. Yo por mi lado lo intenté, soy muy mala dibujando, así que fue de tristezas, pero me encanta escribir historias. Entonces yo me enfoco ahorita en la narración inmersiva, ¿no? Ese es mi punto, y la dirección, porque me gusta tener este control de cómo contar las historias. Pero también tengo gente de mi equipo que se está especializando en arte, ¿ok? O se está especializando en dirección fotográfica, en edición, ¿no? Hay programas muy fáciles para hacer esto. Lo otro también que podría ser es el tema de la programación, o sea, la animación pero con programación, ¿no? Yo llevé cursos, por ejemplo, de Unreal Engine, que es bravísimo porque puedes hacer también un proyecto inmersivo y no necesitas exactamente saber programar con códigos porque es una programación visual. O algo mucho más fácil que se llama Unity, ¿no? Que también puedes hacer animaciones, pero es mucho más sencillo. Es una cosa, es sencillo, yo la verdad no lo he experimentado, me fue por lo más complejo que era Unreal Engine, pero es eso, es como se está creando plataformas para que esto sea accesible, porque las empresas de por sí necesitan gente que trabaje acá para hacer crecer al mercado. Entonces hay como varias opciones, dependiendo de lo que te guste, es ir experimentando. Si te gusta la narración, bueno, ahí sí les puedo ayudar, ¿no? Es donde he escrito más cosas sobre ello. Perfecto, muchísimas gracias por compartir tu saber. Tenemos un par de preguntas más. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué aspectos éticos consideras más importantes al desarrollar proyectos inmersivos, pero abordando estos temas tan sensibles como lo son la violencia de género? Cuéntanos. Uy, ya. Hay que ser muy cuidadosos de a dónde llevas al usuario, ¿no? Uno con el tema de la ambientación, los lugares. Otros hay que ser muy cuidadosos con, ok, lo llevo y qué va a vivir, qué es lo que va a ver, cómo le van a hablar, quiénes lo van a acompañar, o sea, qué imágenes les estoy poniendo. También hay una línea que tener cuidado, ¿no? No pasarnos al morbo, ¿ok? Entonces, hay un cortometraje muy bueno también que se llama Notes, pero no es Not Blindness, sino Notes to My Father, que habla sobre la trata de personas.
Entonces, la directora se llama Yaisha Patel, que en sí fue mi primera profesora, porque yo también estuve haciendo un taller, la conocí, y también fue donde aprendí todo. Fue en su taller donde vino Don Blindness en sí. Y lo simpático de su cortometraje era el tema de, uno, primero ser consciente de qué es lo que quiero que sienta el usuario, y sobre ello, ok, cuáles son el abanico de imágenes posibles que podría hacer para que sienta eso. Y ya la parte ética viene, qué imagen seleccionas. Entonces, había una donde ella, me acuerdo que quería hacer sentir el tema de que te miran con justo, ¿no? Con morbo, con deseo, que te provoca a ti como usuario miedo, ¿ok? Y tuvo una opción, si no me equivoco, si no ya mi mente está creando y resolviéndolo porque pasaron muchos años. Creo que una opción era que el usuario estuviera en un burdel, ¿no? Y fuera, creo que una chica que está ahí a la venta, y cómo la gente la miraba. Pero quizás esa opción era muy tosca y muy brusca, comprendiendo que también quizás la persona que lo esté viendo sea su primera vez en esta experiencia, porque encima fue un cortometraje del 2017. Entonces es como no. O sea, ¿qué otra forma entonces puedo contar esto? Entonces lo que se inventó fue poner al usuario en un ómnibus, y que todos los hombres que están en el ómnibus la miran, ¿no? La miran de reojo. Y con eso ya sientes el tema que te están mirando, el tema del miedo, sentirse observada. Encima estás en un ómnibus, no es como que no puedes ir a ningún lado. Entonces, eso, o sea, lo ético viene eso. Uno, recordar que puede ser la primera experiencia de las personas. Otro, quizás no es su primera experiencia, pero igual el estar en un lugar y que los demás se relacionen contigo de cierta manera, lo vas a sentir muy real. Entonces hay que cuidar con pinzas lo que estás haciendo. Quizás lo sugerente, lo simbólico puede resaltar más para esas historias difíciles. Y, por ejemplo, lo mío ha tenido mucho trabajo de asesoría, ¿no? Porque también yo decidí que visualmente nunca se ve a un abusador, nunca ves nada, solo sientes lo que el personaje siente, porque con eso ya logro mi mensaje. Pero, por ejemplo, mi proyecto, Nuestro Hogar, encima combina animación. Y en la animación sí vemos al abusador, por así decirlo, pero como un personaje feliz y que sonríe y que juega con la niña, ¿no? Porque nuestro mensaje es eso, es, oye, hay un trabajo previo de manipulación. Entonces, no necesito nunca ponerte en el cortometraje una escena explícita, porque no es necesario, ¿no? Entonces, ahí justo le decía, ¿no? Lo creativo, las respuestas creativas te lo va a dar la investigación, ¿no? Te lo va a dar la investigación no solo de las lecturas, sino también de los testimonios, de las entrevistas, y el tema de ir recordando que, oye, cuenta atmósferas, cuenta la emoción y cómo la puedes ir contando en imágenes simbólicas. Estás en Okay. mute. Ah, ¿Perdón? no, pensé que estabas mute. No, justo, fíjate que ahorita con lo que nos mencionas, ¿crees que nos pudieras comentar esta diferencia entre, me imagino que ya tuviste personas que sufrieron algún tipo de abuso y utilizaron tu experiencia o estas historias, y las personas que no? ¿Nos pudieras contar qué tanto difiere la forma en la que consumen pues estas historias? Ya. No y sí. Sí, hemos hecho un teaser como prototipo para las pruebas técnicas sobre el tratamiento audiovisual que queríamos hacer, ¿no? Sobre ese tema, si la iluminación, los colores, el tema de los personajes, se están contando bien, y también sirvió como capacitación para el equipo, porque, o sea, a nivel de promedios de 10 personas, solo una tenía experiencia en realización 360, entonces hacer el teaser sirvió para capacitar a los demás. El tema de que lo hayan visto personas víctimas aún no lo hemos hecho, porque vamos a hacer como un testeo de guión,
¿ok? Con niños y adolescentes que trabajen sobre este tema, porque queremos que la historia no tenga una narrativa adultocentrista, porque prácticamente está contado desde la visión infantil. Entonces queremos saber si la narrativa se está contando de esa manera. Entonces, eso es hacer un taller con niños y adolescentes que nos puedan ayudar a corregir esto. Y por otro lado, es hacer un taller con víctimas, mejor dicho, con sobrevivientes sobre el tema, para saber si también lo estamos abordando de manera correcta. Entonces, todavía estamos como en esa recepción de feedback, para ya luego pasar al tema de hacer el proyecto y hacer el testeo sobre el otro y la revisión de la evaluación de la intervención. No obstante, sí hemos recibido asesoría sobre cómo podría ser esta evaluación de la intervención, y hace que marquemos conciencia que en el equipo sí debería haber un profesional como trabajador social para que nos ayude a hacer esa pauta, ¿no? Y yo por mi lado soy investigadora, entonces sí me interesaría hacer un artículo académico, porque podría tener control sobre la experiencia a nivel científico, ¿no? De cómo es el estímulo, cuestiones un poco nerds, pero que me ayudaría también a terminarlo como un documento, ¿no? Porque en lo personal me gusta juntar mucho la academia, ¿ok? Con el arte. Entonces, es ver quizás desde mis decisiones narrativas, creativas, cuáles fueron las más adecuadas y las que realmente generaron un impacto, ¿no? Y cuáles no también, ¿no? Porque a veces los artistas como que tomamos decisiones por un sentir, pero hay que hacer una evaluación con la audiencia. Entonces, aún no tenemos ese feedback porque nuestro testeo tuvo otro objetivo. Claro. Mira, nos comenta VR iOS Exer. ¿De dónde eres? ¿Cómo podemos colaborar contigo? Bueno, estamos trabajando ahora en Perú. Ahí les dejo el Instagram. Soy adicta al Instagram, entonces si me siguen, yo lo sigo, y podemos hacer una videollamada para compartir nuestros trabajos, ¿no? Y ver qué podríamos combinar, porque justo nuestro hogar, mi proyecto tiene 1 año y medio, si no me equivoco, ¿ok? El año pasado, como concepto de proyecto, como justo lo que decía, esto de las etapas y el concepto, como concepto de proyecto, logramos participar en el laboratorio de narrar el futuro de Colombia, con lo que ganamos 2 asesorías, ¿no? Que justo son las asesorías que han servido a crecer el proyecto este año. Y ahora hemos ganado un estímulo económico en Perú para hacer el proyecto finalmente, ¿no? Y entonces también era el tema de qué recursos tienes. Pero sí nos falta apoyo y alianzas en la parte técnica, porque queremos que ese proyecto no solo sea un video 360, sino sea un proyecto interactivo, ¿no? Y que tenga un plan de difusión e intervención social, no solo en Perú, sino también en otras partes de Latinoamérica, porque justo mencionábamos que el proyecto representa una problemática global. Uh-huh. Perfecto. Pues aquí estamos compartiendo tanto en los comentarios como en pantalla los diferentes contactos para que puedan realizar una colaboración. Ahí tenemos, justo ya se están compartiendo. Muchas gracias. Y no sé si quieras agregar algo más, Melissa, o damos por terminada este taller. No, muchas gracias sí por la invitación, ¿ok? Le tengo mucho amor a este taller y el compartir de las narrativas inmersivas. Actualmente lo estoy enfocando mucho más a lo ético, más a lo social, porque creo yo que ahora que nos estamos formando como latinoamericanos en estos campos, no hay que meterle más punche al cuál es el impacto de nuestras acciones. Y debemos tomar, es una política, ¿no? Ahora el tema de nosotros apropiarnos de lo que estamos contando para el futuro. Y eso, si quieren seguir conversando, compartir proyectos, ver qué alianzas podemos hacer, o sobre todo el tema de cómo podemos seguir difundiendo esto, encantada soy para que ahí me agreguen y yo agregarlos. Muchas gracias.